Hay días en los que no pasa nada, y sin embargo todo cambia. Fue un martes. Lo recuerdo con una claridad casi cruel. Ni siquiera llovía. No hubo rayos, ni gritos, ni revelaciones cinematográficas. Solo era yo, sentada frente al ordenador, con una taza de café tibio entre las manos, contemplando cómo la misma bandeja de entrada que revisaba todos los días, ahora se convertía en la primera piedra de mi derrumbe. Pero no quiero adelantarme. Mi nombre es Lucía, y esta historia no empieza con una traición ni con un accidente, sino con algo mucho más silencioso, la rutina. La rutina tiene esa habilidad de adormecerte sin que te des cuenta. Es como el agua tibia de una bañera donde puedes quedarte hasta que ya no sientes las extremidades, ni la vida. Durante años, creí estar haciendo lo correcto. Trabajaba en una oficina de mármol blanco y cristales pulidos, en un edificio donde el ascensor sabía mi nombre y la recepcionista me sonreía como si me admirara. Me levantaba todos los días a las 6, me maquillaba frente al mismo espejo, con las mismas ojeras y los mismos silencios. Iba a trabajar. Comía sola. Volvía sola. Dormía acompañada por un hombre que hacía tiempo dormía con otra en su alma. Y me decía que eso era normal. Que así era la vida adulta. Tenía una casa con jardín, un contrato indefinido y un matrimonio de foto en redes sociales. Pero lo que nadie veía era el vacío en la mesa del desayuno, ni las palabras no dichas en la cama, ni las llamadas sin devolver de mis padres porque ya no sabía qué contarles. Una vez leí que el cuerpo te habla bajito, y si no lo escuchas, grita. El mío ya no gritaba, sangraba. Dolores de pecho, fatiga, ataques de ansiedad en silencio mientras sonreía en reuniones. Y sin embargo seguía fingiendo que estaba bien. Porque eso es lo que nos enseñan, ¿no? A aguantar. A dar gracias por tener trabajo, esposo y estabilidad. A no quejarnos porque hay gente peor. Pero algo dentro de mí empezó a desconectarse. No fue de golpe. Fue como si, día a día, me fuera alejando de mí misma. Como si Lucía, la de verdad, se hubiera escondido en alguna parte de mi cuerpo, esperando que la llamara. Y esa mañana de martes, ella volvió a hablarme. Fue al abrir ese correo. Asunto: confirmación de reestructuración interna. Un simple PDF adjunto, enviado por una tal Carla Morel. Al principio, no le di importancia. Pero al hacer clic, el corazón me dio un vuelco. No por el contenido, sino por el nombre. Carla. La misma Carla que años atrás fue mi amiga del alma. La que conocía mis secretos, mis miedos, mis sueños. Y también, la misma mujer que se acostó con mi marido mientras yo organizaba su fiesta sorpresa de cumpleaños número 40. Mi estómago se revolvió. Ella, ahora, era mi nueva jefa. El universo, parece, tiene un sentido del humor muy retorcido. Me quedé inmóvil durante minutos. Solo se oía el zumbido de las luces de oficina y el tecleo de los demás empleados, completamente ajenos al hecho de que, en ese momento, mi mundo se había fracturado. No lloré. Ni grité. Ni corrí al baño como en las películas. Me quedé quieta, como si no sentir fuera una forma de sobrevivir. Y ahí, en medio de esa parálisis emocional, supe algo que me tomó años entender: a veces perderlo todo es lo único que puede salvarte. Cuando terminé de leer aquel correo, no lo borré. No lo reenvié. No lo respondí. Solo lo volví a leer, una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar si las miraba lo suficiente. Pero no cambiaron. El nombre seguía allí. Clara. Clara Morel. La nueva directora de operaciones. La cabeza del nuevo departamento. Mi antigua mejor amiga. Mi traidora. Y ahora a mi jefa. Fue como si todo el pasado que tanto me había esforzado por enterrar se levantara de golpe, pidiendo explicaciones. Recuerdos que creí olvidados volvieron con una nitidez dolorosa: la noche en que la descubrí en la terraza de mi casa, riendo con mi esposo, con esa risa que yo no escuchaba desde hacía años. Las excusas. Las mentiras. Las noches sin dormir.
las terapias fallidas, las promesas rotas. Y finalmente el divorcio. Uno silencioso, sin escenas dramáticas, sin discusiones, pero con un frío que calaba hasta los huesos. Nunca volví a hablar con ella. No tuve fuerzas. No me quedó dignidad. Y ahora, años después, tenía que llamarla licenciada Morel. ¡Qué ironía! Ella había escalado hasta lo más alto del edificio, y yo seguía atrapada en un escritorio que ya no me pertenecía. Me levanté despacio, tomé mi botella de agua, y caminé hacia el baño. No saludé a nadie. No miré a nadie. Cuando cerré la puerta del cubículo, dejé que mi cuerpo hablara. Vomité sin poder evitarlo. Era como si mi organismo quisiera expulsar todo de una vez: la traición, la humillación, la rabia, la resignación. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo no me reconocí. Esa mujer de mirada apagada y ojeras profundas, ¿era yo? Volví a mi puesto. Me senté. Abrí mi procesador de texto. Y sin pensarlo, empecé a escribir mi renuncia. No había plan. No había dinero guardado. No había red de seguridad. Solo una certeza tan pura como dolorosa: no podía quedarme un solo día más bajo su mando. Mi salud, mi dignidad, mi alma entera estaban en juego. Las palabras salían solas. Sinceras. Firmes. Por motivos personales agradezco la oportunidad brindada, pero no continuaré con la empresa a partir de este momento. Imprimí la carta. La firmé con trazo firme. La doblé en 3 partes. La metí en un sobre. Luego me tomé 5 minutos para mirar alrededor. Era un sitio que había conocido mis mejores y peores años. Donde trabajé como una bestia para levantar campañas que luego firmaban otros. Donde comía almuerzos fríos frente al monitor. Donde lloré en silencio mientras sonreía por dentro de las reuniones. Era una prisión invisible. Y ya no me pertenecía. Fui hasta el escritorio de Julia, mi asistente. Una chica joven, brillante, con un corazón de oro y un miedo silencioso a brillar demasiado. Dejé el sobre allí, junto con mis llaves de la oficina, mi tarjeta del seguro médico y el pase de acceso. «Es tuyo, Julia», le dije con una media sonrisa. «No dejes que Clara te apague. Tienes mucho para dar. No le creas si te dice lo contrario». Ella me miró confundida. «¿Te vas, Lucía? ¿Ahora mismo?» Asentí. «Me tengo que elegir, Julia. Y quedarme sería seguir traicionándome. ¿Y qué le digo a ella?» «La verdad», respondí. «Dile que no podía seguir trabajando para alguien a quien no respeto. No tiene nada que objetar frente a eso». Julia asintió, con los ojos vidriosos. «Voy a extrañarte». «Yo también, pequeña. Pero este es mi punto final. Y tu nuevo comienzo. No dejes que te conviertan en sombra». Me di media vuelta. Caminé hacia la salida. Sentí todas las miradas clavadas en mi espalda, aunque nadie se atrevía a hablar. Abrí la puerta del edificio, respiré profundo, y sentí por primera vez en muchos años aire puro. Pero justo cuando pensaba que la escena había terminado, escuché el sonido de un motor detenerse frente a la entrada. Un auto negro. Un hombre bajó primero. Luego otro. Y después ella. Clara. Tan impecable como siempre. Con su cabello recogido en un moño elegante. Vestida como una ejecutiva de revista. Sonrisa fría. Mirada letal. Caminó hacia la puerta sin verme, sin saber que yo estaba allí de pie, observándola por última vez. Y fue entonces cuando lo supe con total claridad. Había hecho lo correcto. Ya no era parte de ese mundo. Ya no estaba atrapada. Y aunque no sabía qué venía después, por primera vez sentí que lo que vendría sería mío. Crucé la calle sin mirar atrás. No quería verla. No quería que sus ojos se cruzaran con los míos y encontraran, por un segundo, la mínima señal de debilidad.
No iba a dársela. No después de todo lo que se había llevado. Mis pasos eran firmes, pero por dentro me sentía como una casa que había sido demolida. Ya no había nada que sostener. No quedaban paredes, ni muebles, ni memorias que me ataran a ese lugar. Solo escombros. Y sin embargo, en esa destrucción, algo nuevo empezaba a nacer. Cuando llegué a mi auto, me senté en el asiento del conductor y me permití respirar profundo por primera vez. Cerré los ojos. El silencio dentro del coche era tan denso que podía escuchar mi propio corazón. No latía con miedo. Latía con decisión. Saqué el celular. Abrí la lista de contactos. Deslicé hasta el nombre de Carlos, abogado. Lo bloqueé. Luego, Clara, oficina. Eliminado. Después, uno por uno, fui borrando cada número, cada dirección de correo, cada chat que me recordara la vida que estaba dejando atrás. Me quedé con lo justo. Con Julia. Con mamá. Con mi doctora. Con mi nombre. Y eso era suficiente. Mientras esperaba que el motor se calentara, recordé una frase que le había dicho a mi terapeuta meses atrás: me siento como si viviera en casa ajena. Y eso era exactamente lo que había sido mi vida hasta entonces, ajena. Como si todo lo que había construido hubiese sido para otra persona. Para cumplir con lo que se esperaba de mí. Para no desentonar. Para no molestar. Para no decepcionar a nadie, excepto a mí misma. La Lucía que manejaba ese coche ya no quería cumplir expectativas. Quería reconstruirse. Pero no con parches ni curitas sobre viejas heridas. Quería vaciarse por completo. Vaciarse del miedo, del tengo que, del y sí, de la culpa. Y eso implicaba soltarlo todo. Antes de poner el auto en marcha, tomé mi cartera y saqué 3 cosas: mi tarjeta de crédito corporativa, mi tarjeta de acceso al edificio y un llavero con el logo de la empresa, ese que alguna vez llevé con orgullo. Las puse sobre el asiento del copiloto. Me miré en el retrovisor y sonreí, no porque fuera feliz, sino porque por fin estaba haciendo algo por mí. Conduje directo a la oficina de Julia. Ella era la única que merecía una despedida digna. La encontré en su escritorio con la mirada pegada a la pantalla, tratando de simular tranquilidad, pero sus manos la delataban, temblaban. Entré sin anunciarme. Coloqué las 3 cosas encima de su escritorio y le sonreí. Estas son las últimas piezas de mi esclavitud, dije, intentando sonar ligera. Te las dejo a ti porque sé que las vas a saber manejar mejor que yo. Julia me miró sorprendida. ¿No vas a volver? ¿Ni para cerrar los papeles? No hay nada que cerrar. Todo lo que tenía que decir, ya lo dije. Mi renuncia está formalizada. Y lo demás, que lo manejen desde legal. Yo ya no estoy en ese mundo. Ella bajó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Lucía, ¿qué vas a hacer ahora? Me detuve un segundo a pensarlo. Era la primera vez que me hacía esa pregunta sin angustia. No lo sé. Pero va a ser mío. No lo que otros decidan por mí. No lo que me impongan. No lo que parezca correcto. Lo que yo elija. Y eso, Julia, ya es mucho más de lo que tenía esta mañana. Julia se levantó y me abrazó fuerte. Fue un gesto sincero, cálido, que me hizo recordar que aún quedaban personas buenas en medio de tanta máscara. Te voy a extrañar mucho, Lucía, dijo con la voz quebrada. Y yo a ti. Pero escúchame bien, tomé su rostro entre mis manos. No permitas que nadie te convenza de que tu luz es demasiado fuerte. Brilla aunque les moleste. Y si un día sientes que estás cayendo en el mismo agujero en el que yo estuve, llámame. Te prometo que no vas a estar sola. Ella asintió, tragándose las lágrimas. No necesitábamos más palabras. Salí del edificio con la frente en alto. No sabía exactamente a dónde iba, pero tenía claro de dónde estaba saliendo, de una vida que no me pertenecía. Subí a mi auto, arranqué el motor, y mientras las calles de la ciudad empezaban a quedar atrás, algo en mí empezó a cambiar. Era sutil,
como una música que recién empieza a sonar después de un largo silencio. Era la melodía de una mujer que se había cansado de vivir dormida. Y al volante de ese auto, sin plan, sin mapa, sin destino, por primera vez en mucho, mucho tiempo me sentí viva. No hay GPS que te diga cómo escapar de tu antigua vida. Solo tienes que conducir. Y eso hice. Con el tanque lleno y el alma en ruinas, salí de la ciudad sin mirar atrás. No me importaba hacia dónde iba. Solo necesitaba irme. Abandonar todo. Dejar atrás los edificios que fueron mi prisión, los cafés que compartí con gente que me apuñaló con sonrisas, las sábanas donde me hice la dormida para no tener que enfrentar más preguntas sin respuesta. Las primeras horas de carretera fueron de silencio absoluto. No puse música. No llamé a nadie. Apagué el celular. El único sonido era el del viento cortando el auto, como si fuera arrancándome de a poco las capas que ya no me servían. El maquillaje, la formalidad, el rol de mujer exitosa, la esposa comprensiva, la empleada eficiente. Todo eso iba cayendo en el asfalto detrás de mí. Pasé pueblos sin nombre, estaciones de servicio abandonadas, carteles rotos por el sol. Y con cada kilómetro, algo dentro de mí se ablandaba. El miedo, la rigidez, la necesidad de tener el control. Lo único que sabía era que necesitaba perderme para encontrarme. Cuando empezó a caer el sol, llegué a un desvío que no figuraba en el mapa. Un letrero viejo de madera decía, Lago Escondido, 12 kilómetros. Fue como una señal. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré el volante y me adentré por un camino de tierra rodeado de árboles. Me sentía como una fugitiva. Y tal vez lo era. Una fugitiva del deber, de las expectativas, de las cicatrices mal cerradas. El camino terminó frente a una postal, un lago inmenso, en calma, rodeado de cabañas dispersas, barcas dormidas en la orilla, y el cielo pintado de naranja. Por primera vez en años sentí algo parecido a paz. Pero no una paz ruidosa y artificial como la que se siente en un spa con música de flauta y olor a eucalipto. No. Esta era real. Silenciosa. Profunda. Una paz que no necesitaba explicaciones. Aparqué junto a una casita de madera con un cartel que decía, se alquila con opción a compra. Me bajé del auto y me quedé mirando la casa. Tenía 3 ventanitas con postigos verdes, un porche con una mecedora y una puerta pintada de blanco, algo descascarada. Parecía más una escena de novela que un lugar real. Y sin embargo, ahí estaba. Esperándome. Toqué la puerta sin saber exactamente por qué. No esperaba que nadie abriera. Pero lo hizo. Una mujer mayor de cabello blanco y ojos de campo, me sonrió con una calidez que me desarmó. ¿Buscas alojamiento? Asentí, incapaz de decir otra cosa. ¿Para cuánto tiempo? Me preguntó. La miré. Sus ojos eran de esas personas que no tienen prisa, que no necesitan explicaciones, que entienden con solo verte. No lo sé, respondí con sinceridad. Tal vez, para empezar de nuevo. Ella no dijo nada. Solo asintió y me entregó las llaves. Entonces es tuya, Lucía. El lago no hace preguntas. Solo escucha. Esa noche dormí como no lo hacía desde niña. No porque no tuviera pensamientos, sino porque ya no me daban miedo. Me acunó el sonido del agua contra la orilla, el viento entre los árboles, y la certeza silenciosa de que estaba exactamente donde debía estar, aunque no entendiera aún por qué. Pasaron los días. Me acostumbré al olor a madera, al crujir del piso al caminar descalza, al café en la mecedora al amanecer, viendo los peces saltar en el lago. Me convertí en una versión simple de mí misma. Lavaba mi ropa a mano. Leía libros viejos que encontré en un estante olvidado. Me hablaba en voz alta. Me respondía. Y por primera vez, no me juzgaba. Recuerdo un momento en particular, estaba lavando platos después de cenar. Algo tan común, tan mínimo, pero me detuve. Miré mis manos mojadas, la espuma sobre los cubiertos,
y de repente empecé a llorar. No de tristeza. De alivio. Porque entendí que estaba viva. Y no solo respirando, no solo funcionando como una máquina bien programada. Estaba viva. Sintiendo. Volviendo a habitarme. Volviendo a ser. Un día fui al único negocio del pueblo, una tiendita con surtido básico y una gasolinera vieja al lado. Y ahí lo conocí. No sabía que ese encuentro iba a marcar el inicio de otra historia. Pero eso pertenece a otra parte. Lo importante es que esa tarde, cuando salí de la tienda con una bolsa de pan y un frasco de miel, sentí el sol sobre mi piel y pensé: quizá no estoy huyendo. Quizá, por primera vez, estoy llegando. Fue en aquella tienda, en la esquina de un pueblo que ni siquiera figuraba en Google Maps, donde ocurrió algo simple y transformador. Yo solo iba a comprar azúcar. Pero salí con mucho más. Ese día el sol estaba alto, pero el aire era fresco. Llevaba una camisa de lino suelta, el cabello atado en un moño torpe, y una bolsa de tela colgando del hombro. Parecía una turista de paso, una extranjera sin rumbo. Y en cierto modo lo era. Una extranjera de mi propia vida. Entré a la tiendita. El tintinear de la campanilla fue como el latido de un corazón. Al fondo, un ventilador viejo zumbaba con pereza, y las góndolas crujían cada vez que pasaba por delante. Mientras elegía unas bolsitas de té, escuché un llanto. No fuerte. Apenas un gemido insistente, de esos que uno aprende a reconocer como un bebé pidiendo consuelo. Detrás del mostrador, una joven de unos 20 años luchaba por calmar a su hija mientras intentaba cobrarle a un cliente. Estaba desbordada. El sudor le brillaba en la frente. Sus manos temblaban. Y en sus ojos había un cansancio que me resultó familiar, muy familiar. Me acerqué despacio. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, sin intenciones de invadir. Si querés atender a tu bebé, puedo quedarme un rato en la caja. Solo hasta que se calme. La joven me miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego asintió, al borde de las lágrimas. Gracias. Soy Agustina. Mi marido solía manejar todo esto, pero tragó saliva. Él ya no está. Me cuesta todo sola. Tomó a la niña en brazos y desapareció detrás de una cortina mientras yo me acomodaba tras el mostrador. La caja era mecánica. Solo era cuestión de apretar un botón. La mayoría de los clientes me miraban con una mezcla de curiosidad y simpatía. Uno de ellos, un hombre de unos 40, de traje informal y aire citadino, se acercó con una caña de pescar en la mano. ¿Es buena esta caña?, preguntó, escéptico. Depende. ¿Sabes pescar?, le respondí con una sonrisa. No. Pero quiero aprender. Estoy varado en el pueblo. El auto se me rompió. Necesitaba aire. Lo observé un segundo. Parecía fuera de lugar, como yo. Como si ambos fuéramos piezas sueltas de un rompecabezas que nadie sabía dónde encajar. Entonces no compres esa caña, le dije. Es barata, sí, pero no vas a atrapar ni algas con eso. Vení, te muestro una mejor. Le di una más firme, más completa. Le expliqué cómo usarla. Él me escuchó con interés, con ese tipo de atención que se ha vuelto raro en este mundo donde todos esperan su turno para hablar, pero no para entender. Gracias. ¿Sos de por acá? No exactamente, respondí. Estoy reaprendiendo a vivir. Me miró con una leve sonrisa. No hizo más preguntas. Y eso me gustó. Cuando Agustina volvió, el bebé dormía en su pecho. Me agradeció como si le hubiera salvado la vida. No sabes lo que esto significa para mí, me dijo. Desde que Greg se fue, todo se volvió demasiado. ¿Greg? Mi esposo. Era reservista del ejército. Tuvo un accidente en una maniobra. No sabía que estaba embarazada. Bessie, así se llama nuestra hija, fue concebida la noche antes de que se fuera.
Nunca lo supo. Se me hizo un nudo en el pecho. No supe qué decir. ¿Qué se puede decir ante un dolor así? Greg quería que tuviéramos esto, dijo mirando la tienda, el terreno. Este lugar era su sueño. Me ofrecía ayudarla un rato más. Lavé los vidrios de la entrada, ordené algunas latas, e incluso atendí a un grupo de pescadores locales. Agustina se reía desde atrás, sorprendida por mi entusiasmo. Pareces conocer esto de toda la vida, bromeó. No. Pero me hace bien. Me hace sentir útil. Hace mucho que no me sentía útil sin esperar nada a cambio. Ella no respondió. Solo me miró como si entendiera más de lo que decía. Antes de irme, me regaló una bolsa de galletas caseras y una pequeña planta en maceta. Para que la cuides. Como estás empezando de nuevo, es bueno tener algo vivo cerca. Te obliga a quedarte. Sonreí. Me sentí vista. Caminé de regreso a la cabaña con la bolsa en una mano y la planta en la otra. El viento movía las hojas de los árboles, y el lago brillaba como una promesa. Y en ese momento lo supe, algo había cambiado dentro de mí. Ya no era solo una mujer escapando. Ahora, estaba encontrando razones para quedarse. No sabía si me iba a enamorar de ese lugar, de su gente, o de mi propia versión renovada. Pero sí sabía una cosa. Ya no era la misma Lucía que había dejado aquel edificio de cristal. Y por primera vez en años, eso me hizo sentir orgullosa. No fue de golpe. No desperté una mañana convertida en una mujer nueva, fuerte y segura. No hubo un clic mágico ni una revelación cinematográfica. Lo que ocurrió fue mucho más real. Más lento. Más íntimo. Me fui reconstruyendo desde lo simple. Desde lo minúsculo. Comenzó con un gesto tonto, casi imperceptible. Un día, mientras barría el porche de la cabaña, vi una telaraña en la esquina del techo. Mi primer impulso fue retirarla. Pero me detuve. Había un pequeño insecto atrapado, y en vez de aplastarlo como habría hecho meses atrás en la oficina, me tomé el tiempo de buscar una hoja de papel y liberarlo. Y esa tontería me conmovió. Porque entendí que yo también me había sentido atrapada. Que alguien o algo me había permitido salir. Agustina empezó a llamarme con frecuencia. A veces para pedirme ayuda en la tienda. Otras solo para charlar. Ella era joven, pero su alma tenía arrugas. Era de esas mujeres que aprendieron a vivir con el dolor sin dejar que las definiera. Yo la admiraba en silencio. Con el tiempo, empecé a quedarme más horas en el negocio. Me ocupaba de atender a los clientes, organizar las estanterías, llevar la contabilidad básica. Pero no era trabajo. Era algo más. Era una manera de volver a sentirme útil, sí, pero también de formar parte de algo real. Sin máscaras, sin jerarquías, sin luchas de poder. Solo personas. Mirándose a los ojos. Diciendo la verdad. Los vecinos comenzaron a reconocerme. El señor Jorge me traía limones de su huerta. Doña Marta me enseñó a preparar pan casero. Incluso el mecánico del pueblo, un hombre huraño de pocas palabras, me regaló un termo antiguo, porque se notaba que caminaba mucho. Y en ese entorno tan despojado, tan lejos del mundo de trajes y reuniones en salas de cristal, empecé a recordar quién era. No la Lucía que coleccionaba diplomas para sentirse valiosa. Ni la Lucía que aceptaba migajas de amor con tal de no quedarse sola. Sino la mujer que podía reír fuerte. La que podía abrazar sin miedo. La que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Una tarde, mientras cerrábamos la tienda, Agustina me miró con una expresión que no le había visto antes. ¿Estás bien, Lucía? ¿Por qué lo preguntas? Porque ya no pareces estar huyendo. Me quedé en silencio. Ella tenía razón. Al principio, llegué a ese pueblo como quien se esconde de una guerra. Había salido de una vida donde todo era una batalla, por atención, por reconocimiento, por amor. Vivía a la defensiva. Pero ahora, algo se había soltado. No porque mi pasado se hubiera ido.
No. Todavía lo soñaba. Todavía me despertaba algunas noches recordando la sensación de ser ignorada por el hombre con el que compartí una cama durante años. O el frío de aquella oficina cuando supe que Clara sería mi jefa. O la imagen de mi reflejo en el ascensor, fingiendo que todo estaba bien cuando por dentro me estaba muriendo. Pero ya no dolía igual. Ahora, era parte de la historia. No la historia entera. Empecé a escribir. A veces en servilletas. A veces en cuadernos viejos. Historias, recuerdos, pensamientos. Como si necesitara vaciar mi alma sobre el papel para dejar espacio a algo nuevo. La escritura se volvió un espejo. Y yo, empecé a verme. Una noche, mientras anotaba en mi cuaderno una frase que me había susurrado la señora Marta, a veces hay que quedarse quieta para saber hacia dónde ir, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, ganas de quedarme. No de pasar, ni de sobrevivir, ni de evitar. Sino de quedarme. Tal vez no para siempre. Tal vez no en ese lugar. Pero sí en ese presente. En esa versión de mí que ya no necesitaba vestirse de perfección para sentirse valiosa. Y ahí estaba yo. La mujer que alguna vez soñó con ascensos y reconocimientos, ahora feliz aprendiendo a usar una máquina registradora antigua. La que alguna vez midió su autoestima por la cantidad de llamadas que recibía, ahora emocionada porque Agustina le confiaba la tienda mientras ella dormía una siesta con Bessie. La mujer que temía estar sola. Y que ahora descubría que en el silencio también había hogar. Asterisco asterisco. Al caer la tarde, solía sentarme en el porche de la cabaña, con los pies descalzos y un té en la mano, y observar cómo la luz del sol se filtraba entre los árboles. A veces, los niños del pueblo pasaban en bicicleta, gritando y riendo. Otras veces, algún perro callejero se acostaba a mi lado sin pedirme nada, simplemente acompañándome. Y en ese instante, no pensaba en mi exmarido ni en Clara, ni en la oficina que había dejado. Pensaba en que estaba bien. Por fin, estaba bien. Y aunque nadie lo supiera, para mí, eso era una revolución. Fue una mañana de cielo claro. El tipo de mañana que en otro tiempo me habría parecido insignificante, pero que ahora me sabía a milagro. Me desperté antes que el sol, como había empezado a hacer en ese pueblo, y salí al porche con una manta sobre los hombros. El aire estaba fresco, el lago inmóvil, como si no quisiera arruinar el silencio. Mientras tomaba mi primer sorbo de café, sentí el celular vibrar. Ese celular que casi nunca usaba. Ese que estaba allí por si acaso. Y ese acaso, acababa de llegar. Miré la pantalla. Era un número desconocido. Uno de esos largos impersonales que no auguran buenas noticias. Dudé. Pensé en dejarlo sonar. Pero algo dentro de mí, una intuición o quizá un presentimiento, me hizo responder. ¿Hola? Del otro lado, una voz que conocía demasiado bien. ¿Lucía? Me quedé en silencio. El corazón me dio un golpe seco contra el pecho. Era Julia. ¿Julia? Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Ay, Lucía, pensé que habías desaparecido del planeta. He intentado llamarte varias veces. Apagué el celular. Necesitaba desaparecer. Lo entiendo. Créeme que sí. Pero te llamo porque, bueno, porque ha pasado algo. Algo que creo que deberías saber. Tragué saliva. Ya podía sentir que lo que venía no sería fácil. Clara, está desbordada. Desde que te fuiste, todo se desmoronó en la oficina. Está despidiendo gente. Reestructuró todo. Es como si estuviera en una cruzada contra el mundo, o contra sí misma. Guardé silencio, pero por dentro, una pequeña chispa de justicia se encendía. No por venganza, sino por confirmación. No estaba loca. No había sido débil. Huir fue en realidad sobrevivir. Julia siguió hablando. Ella no lo dice, pero te está buscando. Puso a alguien a rastrearte. Un investigador privado. Me pidió que lo pusiera en marcha y yo, no pude negarme.
Pero te estoy avisando ahora. Para que puedas protegerte. Me quedé helada. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿Qué puede querer de mí? No lo sé, Lucía. Tal vez una explicación. Tal vez una última oportunidad para manipularte. O para demostrar que aún tiene poder sobre ti. No lo sé. Pero necesitaba advertirte. Volví a mirar el lago. Era tan irónico. El lugar al que había llegado para desaparecer, ahora estaba siendo invadido por las huellas de un pasado que no quería soltarme. Gracias por decirme esto, Julia. De verdad. Pero ya no soy la mujer que ella conoció. Si viene, se va a encontrar con alguien completamente distinto. Julia dudó un segundo y luego, en voz baja, agregó. ¿Sabes qué creo? Que todavía le dolés. Que no esperaba que te fueras así. Que pensó que siempre ibas a quedarte a pelear por migajas, como todas las que se quedan. Me dolió. No porque no fuera cierto. Sino porque yo también lo creí por mucho tiempo. Que no me iría nunca. Que aguantaría todo. Que esa era mi única forma de valer. ¿Y vos? Pregunté. ¿Cómo estás? Julia suspiró. Su voz sonó frágil pero firme. Resistiendo. Sobreviviendo. Clara intentó despedirme. Me gritó delante de todos. Pero me mantuve firme. Le dije que si lo hacía, la demandaría. Me miró como si ya no supiera con quién estaba tratando. Como si tú al irte me hubieras pasado la antorcha. Me emocioné. Porque esa era la semilla. Un acto de valor genera otros. Una salida puede ser también una entrada para alguien más. Julia, estás haciendo lo correcto. No dejes que te coma viva como me pasó a mí. No, Lucía. Esta vez no. Pero hay algo más. ¿Qué? Clara quiere hablar contigo. Me pidió que hiciera de puente. Dice que necesita tu consejo, tu opinión. Que no puede sola. Tuve que cerrar los ojos. Tragar el nudo que se me formó en la garganta. Después de todo, ¿me pedía ayuda? No sé si tengo algo que decirle, respondí con honestidad. No sé si quiero mirar atrás. Julia no insistió. Solo me dijo. Piénsalo. Ella no va a parar hasta encontrarte. Mejor que estés lista. Mejor que seas tú quien elija cómo termina esta historia. Esa noche no dormí. Caminé por el porche de un lado a otro como una sombra. Miraba las estrellas y pensaba en todas las veces que Clara había jugado con mis emociones, con mis silencios, con mis dudas. ¿Qué quería ahora? ¿Redención? ¿Dominio? ¿Otra oportunidad para subirse encima de mi dignidad? Pero luego, otra voz me habló desde dentro. Una voz más sabia. Una voz nueva. ¿Y si esta vez no te arrodillas? ¿Y si esta vez sos vos quien tiene el poder de cerrar ese ciclo, sin odio, sin miedo, sin ruido? Y entonces entendí. No se trataba de Clara. Se trataba de mí. De lo que yo decidiera hacer con ese pasado. De si permitía que volviera a gobernarme, o si finalmente lo dejaba ir, como hojas en el río. Tomé el celular. Le escribí a Julia. Si quiere hablar, que venga. Pero lo haremos en mis términos. Puse el teléfono boca abajo. Me serví una copa de vino. Y me senté en la mecedora con el lago frente a mí. La noche estaba inmóvil. Y yo también. No por miedo. Sino por preparación. Porque ahora... yo era la que ponía las reglas. El día llegó sin anunciarse. No hubo presagios, ni sueños reveladores, ni tormentas simbólicas. Fue un día claro, de esos que parecen calmar la tierra antes del temblor. Me levanté temprano, como siempre, barrí las hojas del porche, preparé café con cardamomo y lavanda, una mezcla que había aprendido de doña Marta, y me senté a esperar. Había dicho que sí, que aceptaba el encuentro. Pero en mis condiciones. En mi terreno. Sin oficinas, sin salas de reuniones, sin tacones ni trajes de poder.
Clara vendría a mi cabaña. A mi espacio. A mi verdad. Y eso lo cambiaba todo. Media hora antes de la hora acordada, recibí un mensaje de Julia. Ya están en camino. Vienen juntas. Clara parece nerviosa. Lo leí 2 veces. Juntas. Eso significaba que Julia estaba conmigo. Que no me dejaría sola frente a esa sombra. Y aunque no lo pedí, agradecí profundamente su presencia. Había algo poderoso en tener una testigo. Alguien que supiera quién fuiste, y quién estás eligiendo ser. Faltaban 15 minutos cuando escuché el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa. Me asomé por la ventana. Era un sedán negro, de esos que Clara adoraba. Sobrio, costoso, discreto. Tan predecible como ella. Me sequé las manos en el delantal. Respiré hondo. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba recordar que estaba a salvo. Que esta vez, nada ni nadie podía arrebatarme lo que había construido. Golpearon la puerta con suavidad. Está abierto, dije sin moverme. Entraron. Julia fue la primera en asomarse. Sonrió. Venía vestida con jeans y una blusa color menta. Clara, en cambio, era otra historia. Un blazer blanco inmaculado, maquillaje de revista y ese andar suyo, de quien aprendió a ocupar el espacio como si le perteneciera. Pero esta vez. Su paso tenía algo distinto. Un leve temblor. Una grieta. Julia me abrazó con naturalidad. Clara se quedó detrás, sin saber si acercarse o no. Lucía, murmuró. Gracias por recibirme. La miré de frente. Su voz era firme, pero su mirada no. Y eso, para mí, ya era una victoria. Julia, ¿quieres algo de tomar? Pregunté, ignorando por un momento a Clara. Un té estaría bien. ¿Y tú, Clara? Lo mismo, por favor, respondió con voz baja, casi inaudible. Preparé el té en silencio. Podía sentir su mirada clavada en mi nuca. Quizás tratando de encontrar rastros de la mujer que fui. Quizás esperando que me quebrara. Pero no lo haría. Porque ya no era esa mujer. Y ella lo sabía. Les serví a ambas y me senté frente a ellas, con la mesa entre nosotras. Bueno, dije con calma. Aquí estamos. ¿Qué querés de mí, Clara? Ella tragó saliva. Se notaba incómoda. No estaba acostumbrada a que yo tuviera el control de la conversación. No vine a exigir nada. Solo necesitaba verte. Hablar. Desde que te fuiste, todo ha sido un caos. La observé con atención. Su tono no era arrogante, pero tampoco del todo honesto. Había una mezcla de cansancio, culpa y desesperación. Una mezcla que conocía muy bien. Yo misma había nadado en esa sopa de emociones durante años. ¿Hablar de qué exactamente? De todo, dijo. Del trabajo de nosotras, de lo que pasó. Lo que pasó ya pasó. Lo que me interesa es por qué crees que tengo algo que aportarte ahora. Clara se removió en su silla. Julia se mantuvo en silencio, como buena testigo. ¿Por qué me equivoqué?, dijo bajando la vista. Porque no supe manejar nada. Porque creí que podía hacerlo todo sola. Y porque, aunque no lo diga, todo el mundo me culpa por tu renuncia. Por la gente que se fue. Por el ambiente tóxico que dejé crecer. Me sorprendió su sinceridad. Pero no bajé la guardia. No se trata de lo que los demás creen, Clara. Se trata de lo que vos hiciste. De las decisiones que tomaste. De cómo pisaste cabezas para escalar. Incluida la mía. Se quedó callada. La incomodidad era palpable. Julia bajó la mirada. La tensión, pesada como piedra. Tenés razón, dijo al fin. Me pasé la vida queriendo demostrar que valía. Que podía llegar más alto. Que no necesitaba a nadie. Pero en el camino, fui perdiendo a todos. Incluyéndote a vos. Eso último lo dijo casi en un susurro.
como si todavía le costara aceptar que me perdió. Que lo que alguna vez hubo entre nosotras, amistad, complicidad, incluso cariño, ya no existía. O al menos no como antes. Clara, te voy a decir algo, dije, apoyando las manos sobre la mesa. Durante mucho tiempo te odié. No por haberte acostado con mi marido ni por haber tomado mi puesto, sino por haberme hecho creer que yo era menos. Que era reemplazable. Que no merecía más que lo que me dabas, migajas. Ella cerró los ojos como si mis palabras le dolieran físicamente. Y me enojé aún más conmigo misma. ¿Por qué lo permití? ¿Por qué lo acepté? Porque fui cómplice de mi propio abandono. Clara asintió lentamente. Su voz se quebró. Yo también me abandoné a mí misma. Por un segundo vi algo en ella que no reconocía. Vulnerabilidad real. No un truco. No una estrategia. Algo más parecido a una rendición silenciosa. Pero eso no cambiaba lo esencial. No vine a vengarme, Clara. No vine a cerrar heridas. Vine porque decidí que no voy a huir más de lo que fuiste en mi vida. Pero eso no significa que vaya a dejarte entrar otra vez. Ella levantó la mirada y por primera vez, no vi ambición. No vi competencia. Vi soledad. Entonces, ¿no hay lugar para mí? Respiré profundo. La respuesta era tan clara como el cielo de esa mañana. Sí hay lugar. Pero no en mi corazón. No en mi casa. No en mi presente. El lugar que ocupas es el que elegiste, el pasado. Clara asintió. Julia no dijo nada. El silencio fue más elocuente que cualquier argumento. Se levantó. Me tendió la mano. No para sellar nada. Solo como un gesto de despedida. La estreché. Y fue como cerrar una puerta por dentro. Con llave. Gracias, Lucía. Por no gritarme. Por no odiarme. Por tratarme como un ser humano, incluso cuando no lo merecía. La acompañé hasta la puerta. Antes de irse, miró la cabaña, el lago, los árboles. Es un lindo lugar. Te queda bien. ¿Por qué me lo gané?, respondí. Porque me elegí. Ella asintió una última vez y subió al auto. Julia me abrazó fuerte. No hizo falta decir nada. Ella sabía lo que ese momento significaba. Mientras el auto desaparecía entre los árboles, me senté en el porche, con la taza de té aún tibia. Observé el lago en silencio. No lloré. No temblé. No me derrumbé. Solo sonreí. Porque entendí que no necesitaba justicia. Solo necesitaba libertad. Y ahora la tenía. Después de la partida de Clara, todo quedó en calma. Una calma espesa, no vacía, sino profunda. Era la clase de silencio que solo llega después de haber dicho lo que había que decir, sin gritar, sin pelear, solo desde la verdad desnuda. Me senté largo rato en el porche, mirando cómo las hojas bailaban al ritmo del viento, sin pensar en nada. Sin querer nada. Sin necesitar nada. Esa noche dormí como una niña. Sin sobresaltos. Sin el peso de preguntas sin responder. Por primera vez, sentí que el pasado ya no tenía poder sobre mí. Que no importaba si alguna vez me lastimaron, si me traicionaron, si me ignoraron. Lo único que importaba era esto: yo seguía aquí. Entera. Cambiada. Libre. A la mañana siguiente, mientras preparaba pan con semillas en la cocina, recibí una llamada de Agustina. ¿Podés venir a la tienda un rato? Necesito un favor. Claro. ¿Pasó algo? No. Bueno, sí, pero prefiero contártelo en persona. ¿Podés ahora? Dame 15 minutos. Caminé hasta la tienda con la tranquilidad de quien ya no huye de nada. El sol estaba tibio, los pájaros cantaban, y mis pasos ya no eran los de una mujer escapando, sino los de alguien que empieza a quedarse. Cuando llegué, Agustina estaba ordenando unas cajas de frutas. Gracias por venir tan rápido, me dijo sonriendo. Pero noté algo en su rostro,
una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Qué pasó? Hoy cumple años Bessie. 1 año. Su voz se quebró apenas. Y quise hacer algo simple, algo tranquilo. Pero no tengo a nadie para ayudarme. No tengo familia cerca ni amigas. Pensé en vos. Me conmovió hasta el fondo. Por supuesto que te ayudo. No tenés que pedirlo 2 veces. ¿Podrías quedarte en la tienda mientras preparo todo? Me encantaría hacer una torta, inflar unos globos, algo chiquito, se interrumpió bajando la mirada. No quiero que crezca sintiendo que está sola. Sentí un nudo en el pecho. Porque, de algún modo, yo también me había sentido así toda mi vida. Sola, incluso rodeada de gente. Invisible, incluso en medio de la multitud. No va a sentirse sola, le dije apoyando mi mano en su hombro. Te tiene a vos. Y ahora me tiene a mí también. Agustina me abrazó con fuerza. No era un abrazo cualquiera. Era uno de esos que cierran grietas. Pasé toda la mañana en la tienda. Los clientes entraban y salían. Algunos preguntaban por Agustina, otros por mí. El pueblo empezaba a reconocerme. A incluirme. Y eso, se sentía como un milagro. Cerca del mediodía, mientras acomodaba unos frascos en la estantería, escuché como alguien abría la puerta con torpeza. Levanté la vista, y ahí estaba él. Tomás. El hombre del que apenas sabía el nombre, pero que cada vez que venía por pan o gasolina me miraba como si supiera cosas que yo aún no sabía de mí misma. Viudo, padre, discreto, con manos grandes y mirada honesta. Nunca decía más de lo necesario, pero cuando lo hacía, su voz parecía acariciar el aire. Hola, dijo quitándose la gorra. Me dijeron que eras buena con los nudos. ¿Podrías ayudarme con algo? Me reí. ¿Nudos? Estoy intentando arreglar una red de pesca, pero la hice un desastre. Y parece que mis dedos no cooperan hoy. Tráela. A ver qué se puede hacer. Salimos al porche de la tienda. El sol caía oblicuo, y la madera crujía bajo nuestros pies. Tomás desplegó la red con torpeza, y yo me arrodillé para examinar los nudos. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Preguntó. Mi abuelo era pescador. Cuando yo era chica, pasaba los veranos en su casa junto al río. Me enseñó a armar redes, a destrabarlas, a tener paciencia. ¿Y después? Después me olvidé de todo eso. Me convertí en otra persona. Hasta que un día, decidí volver a mí. Tomás me observó en silencio. No con juicio. Con interés. Como quien valora las pausas. Eso que dijiste, volver a uno mismo. Suena difícil. Lo es. Pero también es lo más liberador que vas a hacer en tu vida. Seguimos hablando. De la red. De su hija. De lo difícil que era criarla solo. De lo cansado que estaba. De lo hermoso que era el lago al amanecer. Y sin buscarlo, sin quererlo, algo empezó a pasar entre nosotros. No fue tensión sexual. No fue atracción de novela. Fue algo más sutil. Más verdadero. Fue como si dos almas cansadas se reconocieran. Cuando terminé de arreglar la red, me quedé un momento en silencio. Él también. El aire estaba cargado de una calma espesa. De una conexión que no necesitaba nombre. Gracias, dijo con voz suave. No solo por la red. ¿Entonces por qué? Por no tener miedo de ser quien sos. Esas palabras me llegaron como una caricia inesperada. Porque durante años, todo lo que había sentido era miedo. Miedo de no estar a la altura. Miedo de que me dejaran. Miedo de quedarme sola. Y ahora, alguien me agradecía por ser valiente. Nos despedimos sin promesas, sin intercambiar teléfonos, sin anticipar nada. Pero ambos sabíamos que ese no sería el último encuentro. Esa tarde, Agustina hizo una torta de chocolate con glaseado casero. Bessie rió por primera vez con carcajadas que llenaron todo el local. Vinieron los vecinos. Trajeron flores,
dulces, abrazos. Me sentí parte de algo real, simple y cálido. Y cuando Tomás apareció con una flor silvestre en la mano y se la entregó a Bessie con una sonrisa tímida, supe que algo en mí se había abierto. No por él, sino por mí. Porque por fin estaba lista para recibir. No amor por necesidad, sino amor como reflejo. Reflejo de lo que ya estaba construyendo en mí. Y esa noche, mientras acomodaba la tienda con Agustina, me dijo algo que no voy a olvidar. ¿Sabes qué es lo más valiente que hiciste, Lucía? No fue irte. Fue quedarte. Y entendí que sí. Que el verdadero acto de coraje no fue escapar de mi antigua vida. Fue elegir esta nueva vida, con todo lo que implica, incertidumbre, vulnerabilidad, esperanza. Y en ese lugar, en esa noche rodeada de risas, de luces cálidas, de gente buena, supe algo más. Lo mejor aún estaba por llegar. No todos los encuentros cambian tu vida de inmediato. Algunos llegan de puntillas, como una brisa suave que apenas toca la piel, pero que se queda persistente, removiendo cosas que habías guardado bajo 7 candados. Así fue con Tomás. Después del cumpleaños de Bessie, lo empecé a ver más seguido. A veces en la tienda, otras en la ribera del lago, arreglando su bote, con la nena envuelta en una mantita a su lado. Él siempre parecía tener algo entre las manos, herramientas, sogas, redes, leña. Sus gestos eran lentos, concentrados. Como si todo lo hiciera con una intención invisible. Me atraía esa calma suya. Esa forma de habitar el silencio sin incomodarlo. Pero lo que más me sorprendía era su manera de mirar. No lo hacía como quien examina, ni como quien desea. Lo hacía como quien presencia. Con respeto. Con una paciencia que no conocía. Una tarde, me acerqué a la orilla para devolverle una linterna que había olvidado en la tienda. Bessie dormía en su carrito. Él estaba con los pantalones arremangados, lavando un balde con agua del lago. Gracias, me dijo al ver la linterna. Sos mi salvadora oficial. Van 2 veces esta semana. Si me das 3 más, te cobro. Él rió. Fue una risa sincera, honda, que me sorprendió. No porque no creyera que pudiera reír, sino porque no sabía cuánto necesitaba escucharlo. Nos sentamos en unas piedras lisas, mirando el agua. El sol bajaba despacio, tiñendo todo de dorado. Bessie se movió apenas en sueños, emitiendo un suspiro diminuto. Tomás la miró con ternura. ¿Sabes? Dijo de pronto. A veces siento que todo esto es prestado. Como si me lo fueran a quitar de nuevo en cualquier momento. Lo miré sin decir nada. Conocía demasiado bien esa sensación. Esa certeza silenciosa de que la felicidad no es tuya. De que si te relajas te la arrancan. Desde que ella murió, siguió, he vivido esperando el siguiente golpe. Como si estar bien fuera una trampa. Te entiendo, murmuré. Yo también viví así. Como si el mundo tuviera un cronómetro para mis momentos de paz. Él bajó la vista. Jugaba con una piedrita, nervioso. ¿Y ahora? Ahora, me tomé un segundo para responder. Ahora estoy aprendiendo a quedarme. A confiar. A no huir cuando algo bueno aparece. ¿No es difícil? Es dificilísimo. Pero vale la pena. Nos quedamos en silencio. Un silencio lleno. Como si no hiciera falta llenar el espacio con palabras. Bessie se movió, abriendo los ojos. Él la tomó en brazos con tanta suavidad que parecía tener miedo de romperla. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Yo los miré y sentí algo en el pecho que no reconocí enseguida. No era envidia. No era deseo. Era otra cosa. Era anhelo. No de tener lo que él tenía, sino de compartir lo que yo estaba empezando a ser. Empezamos a vernos más seguido sin planearlo. Él pasaba por la tienda a buscar herramientas. Yo le acercaba algo de comida caliente. Una vez me pidió que le ayudara a armar una estantería para la cabaña. Otra vez me invitó a remar en el lago al atardecer.
pero no nos apurábamos. No hablábamos de nosotros. No había promesas, ni confesiones, ni esas urgencias románticas que alguna vez me hicieron sentir viva, y después vacía. Lo nuestro era diferente. Era como si ambos estuviéramos aprendiendo a confiar, no en el otro, sino en nosotros mismos, en lo que habíamos sanado, en lo que ya no estábamos dispuestos a repetir. Y en medio de todo eso, empecé a sentir algo que no sentía desde hacía años: tranquilidad. No euforia. No ansiedad. No mariposas histéricas. Tranquilidad. Una noche, mientras caminábamos junto al lago, Tomás se detuvo y me miró. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Qué es lo que más miedo te da ahora?» Me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso de forma tan directa. Pensé unos segundos. «Volver a ser invisible», respondí con la voz apenas audible. «No por los demás, sino por mí misma. Dejar de verme. De olvidarme otra vez». Él asintió. Me entendía. Yo tengo miedo de acostumbrarme a estar solo. De volverme una piedra. Nos miramos. Y fue como si, en ese instante, algo se sellara entre nosotros. No un compromiso. No una historia de amor prefabricada. Sino un acuerdo tácito: vamos a cuidarnos. Nos abrazamos. No hubo besos. No hubo caricias furtivas. Solo ese gesto puro de dos cuerpos que se encuentran y se reconocen. Y cuando nos separamos, supe que no era el principio de una relación. Era el principio de una nueva forma de amar. Esa noche, al volver a casa, abrí mi cuaderno y escribí: «Hoy no me sentí sola. No porque alguien me acompañara, sino porque por fin me estoy acompañando a mí». Y mientras la tinta aún estaba fresca, sonreí. Porque entendí que el amor verdadero no llega a salvarte, llega cuando vos ya te salvaste. Y ahí, en ese equilibrio, en esa honestidad, en esa lentitud tan rara hoy en día, estaba naciendo algo. Algo que no dolía. Algo que no presionaba. Algo que no exigía. Algo que simplemente era. No sé en qué momento exacto dejé de sentirme una extranjera. Fue tan sutil como el cambio de estación. Un día me desperté y el aire olía diferente. La madera de la cabaña crujía con otro ritmo. Las mañanas ya no eran espacios vacíos que había que llenar con obligaciones inventadas, sino rituales íntimos: mi café, mi cuaderno, el sol trepando los árboles. Había pasado tanto tiempo sintiéndome ajena, que cuando la pertenencia empezó a insinuarse al principio, no supe qué hacer con ella. No fue una gran decisión, ni un discurso ante el espejo. Fue simplemente quedarme. Día tras día. Hora tras hora. Hasta que el miedo dejó de parecer una sombra y se volvió solo una memoria. Tomás y yo comenzamos a compartir más momentos sin etiquetas, sin planes, sin necesidad de hablar del futuro. Lo veía llegar con Bessie en brazos, y el corazón me latía tranquilo. No eufórico, no ansioso. Tranquilo. Pleno. Una tarde me invitó a su casa. No fue una cita. Fue una invitación real, desde la vida cotidiana, desde lo simple. Preparó pasta con sus propias manos. La salsa estaba un poco salada, y Bessie se la terminó tirando encima. Nos reímos hasta las lágrimas. Fue imperfecto, desprolijo, humano. Y absolutamente hermoso. Después de comer, la niña se quedó dormida en mis brazos. Era liviana y tibia. Se aferraba a mí con una confianza instintiva que me conmovía. No era mi hija. Pero su corazón parecía no distinguirlo. Tomás se acercó y me acarició la mejilla con los dedos llenos de harina. «¿Te queda bien este lugar?» «¿Cuál?» le pregunté con una sonrisa. El que ocupase nuestra vida». Me quedé quieta. Como si el aire se congelara a mi alrededor. Porque esa frase, dicha con tanta calma, tenía un peso enorme. No era una declaración de amor. Era algo más. Una aceptación. Una invitación. Un reconocimiento.
En los días que siguieron, comencé a sentir esa verdad en cada rincón del pueblo. La gente ya no me preguntaba si pensaba quedarme. Ahora me pedían ayuda para preparar una feria, para cuidar a un niño enfermo, para hacer pan cuando faltaba levadura. Empecé a formar parte. No como huésped. No como la mujer que estaba pasando por un mal momento. Sino como Lucía. Como una más. Un día, doña Marta me entregó una llave. Es la cabaña que está al lado de la mía. Nadie la usa desde hace años. Pertenecía a mi hermana. Si querés es tuya. No la vendas. No la alquiles. Solo hacela hogar. Lloré como no lloraba desde hacía mucho. No por la casa. Sino porque, por primera vez, alguien me ofrecía pertenencia sin condiciones. Esa noche, al mirar mi reflejo en el espejo del baño, me detuve un momento. Ya no era la mujer rota que se había ido de la ciudad sin saber a dónde iba. Tampoco era la sombra que aceptaba lo mínimo esperando que alguien la notara. Era otra. Con arrugas nuevas. Con cicatrices curadas. Con una mirada que, al fin, podía sostenerse a sí misma. Y en ese reflejo me vi completa. Decidí que no solo iba a quedarme. Iba a echar raíces. No porque necesitara a alguien que me salvara. Sino porque yo ya me había salvado. Una semana después, cuando el viento empezó a anunciar el cambio de estación, invité a Tomás a caminar conmigo por el bosque. Llevaba una bufanda tejida por Agustina y una canasta con pan y queso. Él cargaba a Bessie en una mochila frontal, y ambos cantaban canciones que no entendía, pero que me hacían sonreír. Nos sentamos en una roca enorme frente al lago. El silencio era total. El tipo de silencio que no incomoda. Que acompaña. Que te deja respirar. Me giré hacia él. Estoy lista, le dije. ¿Para qué? Para quedarme. No necesitó preguntarme si hablaba de él, del pueblo, de mí misma. Sabía que hablaba de todo. Porque quedarme no era una decisión práctica. Era un acto de amor. Un compromiso con la mujer que había encontrado en medio del derrumbe. Un pacto con la parte de mí que ya no iba a conformarse con sobrevivir. Y ahí, frente al lago, sin aplausos, sin testigos, sin promesas vacías, sellé mi nuevo inicio. No con palabras. Sino con presencia. Me había elegido. Había cerrado el ciclo. Y ahora, era libre. Cuando por fin acepté que me había quedado, entendí algo que jamás me enseñaron en la vida anterior: quedarse también es una forma de valentía. Porque quedarse implica pertenecer. Y pertenecer, cuando pasaste la vida entera sintiéndote una extraña en todos lados, incluso en tu propia piel, es un acto revolucionario. Lo primero que hice fue mudarme a la cabaña que doña Marta me ofreció. Era una estructura antigua, con paredes de madera noble, ventanas amplias y una chimenea que llevaba años dormida. La pintura estaba descascarada, los muebles cubiertos de polvo y las bisagras oxidadas. Pero tenía algo que ningún otro lugar me había dado antes: la sensación de estar esperándome. Pasé días enteros limpiando, lijando, pintando, restaurando. Mis manos terminaron llenas de callos, mi espalda adolorida, mi ropa manchada de barniz. Pero cada rincón que tocaba se transformaba. Como si esa casa y yo estuviéramos sanándonos mutuamente. No contraté a nadie. No pedí ayuda. Necesitaba hacerlo yo. Necesitaba construirme con mis propias manos. Tomás se ofreció, claro. Más de una vez. Traía clavos, herramientas, una sonrisa torcida y Bessie en brazos. Pero no se ofendió cuando le dije que, por ahora, lo necesitaba hacer sola. ¿Querés que me quede a mirar?, me preguntó una tarde, apoyado en el marco de la puerta, mientras yo barnizaba una repisa. Sí, le respondí. Eso sí podés hacer. Y se quedó. No dijo nada. Solo se sentó con su hija en el porche, y me acompañó con el silencio más amoroso que jamás había sentido. Cuando terminé, la casa era mía. No solo porque estaba a mi nombre,
sino porque había pasado por mí. Por mis manos. Por mi paciencia. Por mi intención. Colgué fotos que nunca antes me había atrevido a colgar. Una de mi abuela en blanco y negro. Una de mí de niña con las rodillas raspadas. Una hoja enmarcada con una frase que había escrito durante mis días de fuga. No se trata de volver a ser quien fuiste, sino de ser quien nunca te permitiste ser. Cada objeto tenía un propósito. No había lujos. No había sobras. Solo lo justo. Lo esencial. Lo mío. Con el tiempo, empecé a compartir más horas con Tomás y Bessie. No por obligación. No por llenar vacíos. Sino porque quería. Nos convertimos en algo difícil de etiquetar. No éramos novios. No éramos una familia, según el molde tradicional. Éramos compañeros. Cómplices. Presencias cotidianas que se elegían cada día. A veces cocinábamos juntos. Él hacía pan casero. Yo preparaba sopas. Bessie jugaba con sus cubiertos y se reía como si todo lo que necesitara en el mundo estuviera en esa cocina. Otras veces, simplemente salíamos a caminar. Él cargaba a su hija en la espalda. Yo recogía flores silvestres. Hablábamos de todo y de nada. De libros, de heridas, de sueños nuevos. Y en uno de esos paseos, mientras el sol se escondía tras las montañas y los pájaros se callaban, Tomás me miró y dijo: «Si alguna vez querés que esta sea tu casa también, solo tenés que decirlo». No respondí enseguida. Lo miré. Respiré hondo. Y supe que ya lo era. Que aunque viviera en otra cabaña, ya pertenecía a ese mundo. Pero no todo era ternura. Hubo días en los que me desperté sobresaltada, con sueños del pasado. Noches en las que recordé a Clara, a mi exmarido, a los pasillos fríos de la oficina. Días en los que me pregunté si había hecho bien, si no estaba idealizando una vida simple solo porque había huido de una compleja. Pero después de cada duda, cada sobresalto, volvía a mirar mi realidad. Mis manos cubiertas de tierra. La risa de Bessie. La leña crepitando en la chimenea. El aroma del pan de masa madre. La voz de Tomás llamándome desde el lago. Y entonces lo sabía, esto no era una fuga. Esto era una elección. Una mañana, Agustina me propuso abrir juntas una pequeña hostería. Tenemos el terreno, la tienda al lado, el lago, la gente viene en verano, busca paz. Nadie como vos para recibirlos. Sos puro hogar. Me tomó por sorpresa. Jamás me vi como alguien capaz de emprender algo propio. Siempre había trabajado para otros. Siempre había sido pieza de una máquina más grande. Nunca el motor. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo tenía raíces. Yo tenía voz. Yo tenía un presente. Acepté. Pusimos manos a la obra. Convertimos un viejo granero en 4 habitaciones simples pero cálidas. Cada una con vista al bosque. Pintadas con colores suaves. Decoradas con objetos reciclados, tejidos locales y frases escritas a mano en las paredes. Nada de lujos. Nada de pretensiones. Solo verdad. La hostería abrió en primavera. La llamamos Raíces. La gente llegó. Muchos venían huyendo como yo lo hice. Otros buscando silencio. Algunos buscando respuestas. Y yo los recibía no como una anfitriona, sino como alguien que había estado ahí. Porque entendía el peso de una maleta cargada de ausencias. El cansancio de quien ya no cree en sí mismo. La esperanza tímida de quien busca un rincón para empezar de nuevo. Y para cada uno, tenía lo que alguna vez me hizo falta. Una cama limpia. Una taza caliente. Y alguien que te mire y te diga sin decirlo: estás a salvo aquí. Ese era mi presente. Uno que no salió en revistas, ni se midió en títulos ni buscó aprobación. Uno tejido a fuerza de autenticidad, de días simples y decisiones conscientes. Y lo mejor de todo. Es que lo elegí yo.
Ya no era la mujer que vivía esperando que otro la salvara. Ni la que pedía permiso para brillar. Ni la que caminaba con miedo a incomodar. Ahora era otra. Era yo. Y por fin. Eso era suficiente. Nunca pensé en ser madre. No era una decisión firme, ni una ideología. Simplemente, no era parte de mi imaginario. La maternidad para mí, era una casa con ruidos constantes, cuerpos dependientes, desvelos eternos, y un amor del que no podés escapar. Siempre sentí que ese amor podía devorarte entera. Y yo, que venía de reconstruirme pedazo a pedazo, no quería perderme de nuevo. Pero a veces la vida no te pregunta. A veces simplemente te pone algo en las manos y espera a ver qué haces con ello. Bessie comenzó a llamarme Lulu. No sé quién inventó el apodo. Tal vez fue su manera de intentar decir Lucía. Tal vez fue su forma de inventar un vínculo nuevo, uno que no existía en ningún diccionario. La primera vez que lo dijo, estábamos sentadas en la cocina de Tomás, merendando pan con miel y leche tibia. Ella, con los cachetes cubiertos de migas, me miró como si supiera algo que yo aún no había descubierto y soltó con su vocecita. Lulú, ¿más mermelada? Tomás levantó la vista con una sonrisa. Yo me quedé inmóvil. No por el apodo, sino por el calor que me invadió de golpe, como si ese sonido diminuto hubiera abierto una puerta escondida en mi corazón. A partir de ese día fui Lulú. No era madre. No era tía. No era reemplazo de nadie. Era simplemente yo, en una relación única, tejida en gestos, en cuentos, en canciones desafinadas antes de dormir. Me convertí en parte de su rutina sin darme cuenta. A veces la cuidaba cuando Tomás tenía que salir al pueblo. Otras veces cocinábamos juntas. Le enseñé a pintar con los dedos. Ella me enseñó a reírme con el cuerpo entero. Una tarde, mientras la bañaba en una palangana con agua templada y pétalos de lavanda, un ritual que le encantaba, me miró con esa expresión seria que tienen los niños cuando quieren decir algo muy importante y preguntó: ¿Vos sos mi mamá? Me quedé muda. No por el peso de la pregunta, sino por lo que me generó. No era confusión. No era miedo. Era una especie de reverencia interna. Como si algo sagrado me estuviera tocando los bordes. No, mi amor, le dije, acariciándole el cabello. No soy tu mamá. Pero estoy con vos. Siempre que me necesites. Ella sonrió y me salpicó agua en la cara sin dramatismos. Como si la respuesta fuera suficiente. Como si, para ella, el amor no necesitara etiquetas. Y tal vez, tenía razón. Con Tomás empezamos a hablar de cosas más profundas. No del futuro como un contrato, sino como una posibilidad. No quiero que sientas que esto te obliga a nada, me dijo una noche mientras preparábamos sopa. Vos ya tenés tu historia, tus heridas, tu libertad. Yo no quiero que pierdas eso. Me conmovió. Porque hablaba desde la conciencia, no desde el apego. No siento que pierdo nada, le respondí. Al contrario. Siento que por primera vez sumo. Él se quedó en silencio. Se acercó, me abrazó por la espalda. No fue un abrazo apasionado. Fue uno que decía: te veo. Te valoro. No te necesito para completarme, pero quiero caminar con vos. Esa noche dormí en su casa, entre sus brazos, con Bessie en la habitación de al lado, y por primera vez en mi vida, no sentí que debía estar en otro lugar. Pasaron los meses. La hostería crecía. El pueblo florecía. Y yo, sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en una mujer que podía cuidar sin desaparecer. Una tarde en la plaza, mientras Bessie jugaba con otros niños y Tomás reparaba un banco roto, una vecina se me acercó. ¿Tu hija? Me preguntó señalando a la pequeña. Estuve a punto de corregirla. A punto de decir no, es la hija de Tomás. Pero me detuve. Porque aunque no lo era por sangre, aunque no lo era por ley, en mi corazón ya lo era. Sí, respondí con una sonrisa.
Mi hija del alma. Y no mentía. Fue entonces cuando supe que había encontrado algo más que un lugar. Había encontrado una familia. No como la pintan en las revistas. No como la definen en los papeles. Sino como la construyen los que se eligen cada día, a pesar de los miedos, a pesar de las heridas, a pesar de lo que el mundo dice que debe ser. Mi familia era eso. Una niña que me llamaba Lulú. Un hombre que me abrazaba sin exigirme nada. Un pueblo que me abría sus puertas como si siempre hubiera estado allí. Y sobre todo, una mujer completa, que por fin había aprendido a quedarse con ella misma. No planeé esta vida. No la soñé en ninguna lista de deseos. Nunca la dibujé en mis mapas mentales cuando imaginaba el futuro. Pero si hoy tuviera que elegir desde cero, la volvería a elegir. Con sus imperfecciones. Con su lentitud. Con su simpleza tan inmensamente hermosa. Porque esta vida, con todo lo inesperada que fue, me dio lo único que siempre quise y no sabía. Paz. Pertenencia. Amor sin ruido. Y eso, entendí al fin. Es lo que de verdad significa tener una segunda oportunidad. El pasado, cuando realmente lo soltás, no vuelve para quedarse. Vuelve para decirte adiós. Eso fue exactamente lo que sentí el día que recibí la llamada de Julia. Habían pasado varios meses desde que Clara vino a la cabaña. Desde aquella conversación tensa, definitiva, en la que nuestras miradas se dijeron todo lo que las palabras no supieron articular. Yo había seguido adelante. Con la hostería, con Tomás, con Bessie, conmigo misma. Pero ese día, cuando el teléfono sonó y vi el nombre de Julia en la pantalla, supe que algo había cambiado del otro lado de la historia. Lo supe incluso antes de contestar. ¿Lucía? Hola, Juli. Qué sorpresa escucharte. No quería molestarte, pero creo que mereces saber esto. Tomé aire. Me senté en la escalera del porche, con el celular apoyado entre mi mejilla y el hombro. El cielo estaba cubierto de nubes, pero no era un cielo triste. Era un cielo que esperaba ser abierto. Clara se fue. Mi cuerpo no reaccionó de inmediato. ¿Cómo que se fue? Renunció. Cerró su cuenta de correo. Vendió su departamento. Se fue a vivir a un pueblo en el sur. Nadie sabe cuál. No dejó dirección. Solo una nota en su escritorio que decía: es hora de aprender humildad. No supe qué decir. No porque me doliera, sino porque por primera vez no me dolía en absoluto. Julia continuó. Quedó un tiempo más en la empresa después de verte. Cambió algunas cosas. Despidió a menos gente. Incluso pidió disculpas en una reunión. Pero se la notaba cansada. Como si hubiera peleado toda la vida por estar en un lugar, y al llegar, se diera cuenta de que ese lugar no le pertenecía. Me quedé en silencio. Porque esa frase era también la mía. Una parte de mí, dijo Julia, piensa que vos la salvaste. Que verla fuerte, sin rabia, sin rencor, la enfrentó con su propia versión vacía. Y ahí entendió que no se puede construir una vida encima de las ruinas de otros. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por Clara, sino por mí. Porque esa era la validación más silenciosa, más hermosa, más profunda que podía recibir, haber inspirado un cambio sin quererlo, sin buscarlo, solo siendo libre. Gracias por contarme esto, Julia. Gracias a vos, respondió. Porque cuando te fuiste, yo también me pregunté si podría. Si tenía el valor. Y hoy estoy bien. Estoy en otra empresa. Una más pequeña, más humana. Sigo aprendiendo. Pero esta vez, sin miedo. Sonreí. Me alegra tanto oír eso. De verdad. Lucía, no sé si volvamos a hablar pronto, pero quiero que sepas algo, no pasas desapercibida. Dejas marca. Pero no como una herida. Dejas marca como quien planta un árbol. Te vas, pero lo que dejas, sigue creciendo. Colgué con el corazón lleno. No inflado. No eufórico. Lleno de paz.
De certeza. Esa noche, mientras arropaba a Bessie y le cantaba su canción favorita, una melodía que inventé y que no tiene letra, pensé en Clara. No con nostalgia. No con rabia. Con una especie de ternura compasiva. Pensé en cómo creció en un mundo que le exigió dureza. En cómo se volvió piedra para no quebrarse. En cómo creyó que ganar era lo mismo que merecer. Y en cómo, finalmente, se permitió desaparecer para encontrarse. Y entonces supe que todos, absolutamente todos, estamos intentando lo mismo. Sobrevivir a lo que nos rompió. Y encontrar en algún rincón del mundo, un lugar donde no tengamos que fingir. Caminé descalza por la cabaña. Encendí una vela. Me preparé un té. Y saqué mi cuaderno. Escribí solo una frase esa noche. Perdonar no es olvidar. Es recordar sin que duela. Y luego, cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y dormí como solo se duerme cuando el pasado ya no tiene llaves de tu casa. Al día siguiente, al despertar, el sol entraba por la ventana como una promesa. Bessie ya estaba cantando en la cocina con Tomás. El pan se horneaba. Y el mundo era ese instante perfecto de simplicidad y verdad. Salí al porche. Respiré profundo. Y me sentí ligera. Clara ya no era un nombre que me pesara. Era parte del camino. Un espejo que me había mostrado quien no quería ser, para poder convertirme en quien sí. Y así, con el corazón agradecido. Cerré la puerta del pasado por dentro. Porque ya no necesitaba mirar atrás. Todo lo que alguna vez busqué. Ya estaba conmigo. A veces me siento en el porche con una taza de té entre las manos, viendo cómo cae la tarde sobre el lago, y me pregunto cómo llegué hasta aquí. No con tristeza. No con nostalgia. Sino con esa curiosidad tranquila que se siente al ver una película donde ya conoces el final, pero igual querés volver a mirar para entender cómo se tejieron los hilos invisibles que llevaron a cada escena. Me miro hoy, con el cabello algo más largo, con la piel marcada por el sol del bosque, con la espalda más recta, con los pies firmes sobre esta tierra que no me vio nacer pero que me adoptó como si lo hubiera hecho. Y pienso, esta soy yo ahora. No la que se levantaba a las 5 de la mañana para correr detrás de una agenda que no había escrito. No la que aceptaba el amor a medias porque tenía miedo de quedarse sin nada. No la que se miraba al espejo pidiendo aprobación. No la que temblaba cada vez que alguien más alzaba la voz. No la que confundía productividad con valía. No la que sobrevivía en piloto automático. Hoy soy otra. No porque el dolor desapareció, sino porque ya no me domina. Hoy me permito llorar cuando algo me toca. Reír cuando algo me hace bien. Decir no sin tener que justificarlo. Y decir sí solo cuando el cuerpo también responde. Hoy no busco perfección. Busco presencia. No colecciono metas. Construyo momentos. A veces recibo huéspedes en la hostería que vienen con los mismos ojos que yo traía cuando llegué. Perdidos. Exhaustos. Apagados. Los reconozco enseguida. Me basta un gesto, una forma de caminar, una pregunta mal disimulada. Entonces los acompaño. No con soluciones. No con fórmulas. Con mi historia. Se las cuento en voz baja. Sin adornos. Sin drama. Solo como una mujer que cruzó el fuego y entendió que el fuego no te quema para destruirte, sino para revelarte. Y cuando veo que sus ojos se abren un poco más, cuando les vuelve el hambre por vivir, sé que la historia ya cumplió su propósito. Porque al final, eso es lo que somos. Puentes. Entre lo que fuimos, y lo que podríamos ser si tuviéramos el coraje de soltar. A veces me preguntan si no extraño mi antigua vida. La respuesta es sí. A veces la extraño. Extraño la ilusión de estabilidad. El sonido de los tacones en los pasillos de vidrio. Las reuniones con olor a café caro y tensión contenida. Las felicitaciones en público y las traiciones en privado. Las noches de vino y Excel. Extraño todo eso,
como quien extraña una vieja casa donde ya no cabe. Porque esa vida también fue mía. También la habité. También me formó. Pero no me quedé. Y ahí está la diferencia. No en lo que viviste, sino en lo que elegiste después. Hoy vivo en una cabaña que restauré con mis propias manos. Duermo con un hombre que me ama en silencio, sin urgencia, sin contrato. Despierto con la risa de una niña que no salió de mi cuerpo, pero que me llama Lulú como si la hubiera esperado toda una vida. Camino por el bosque sin necesidad de llegar a ningún lado. Trabajo con tierra, con harina, con palabras. No tengo agenda. Tengo tiempo. Y eso es libertad. A las mujeres que alguna vez se sintieron como yo me sentí, solo les quiero decir una cosa. No necesitas que el mundo te aplauda para valer. No necesitas que alguien te elija para sentirte suficiente. No necesitas probar nada. Solo necesitas escucharte. Atreverte a irte si ese lugar ya no sos vos. Tener el coraje de caer, y más aún, el de volver a armarte sin prisa. El de cuidarte como cuidarías a alguien que amás profundamente. El de quedarte contigo, incluso cuando todo afuera grite que huyas. Porque el verdadero renacimiento no se ve en las redes, ni en los currículums, ni en los ojos de los otros. Se siente en el pecho. En la respiración. En cómo te hablas cuando nadie escucha. En cómo te abrazas cuando ya no queda nadie más. En cómo un día sin darte cuenta dejas de sobrevivir, y empezás a vivir. Mi nombre es Lucía. Y esta es mi historia. No es una historia de éxito. Ni de amor de película. Ni de finales perfectos. Es la historia de una mujer que un día se cansó de esperar que algo la salvara. Y decidió salvarse sola. Es la historia de una mujer que dejó todo atrás. Y que, sin quererlo, lo encontró todo. Y si estás leyendo esto, si algo dentro tuyo se movió, entonces tal vez sea tu momento también. No tengas miedo. El vacío que viene al soltar. Es solo el espacio donde empezás a respirar de verdad.